Bien, continuamos con nuestro tercer capítulo. Eh, Ahora, la anterior clase y esta se han convertido algo matemáticas y pues es que lo amerita, ¿no? Lo amerita. Eh, de acuerdo a lo que se conversó en la anterior clase, ustedes primero han tenido la definición de vuestra población, que deben necesariamente tener por lo menos un aproximado de la población. A partir de ello, hay que calcular la muestra, que seguramente lo han hecho, y también el muestreo, ¿no? Para ello, ustedes saben bien, debemos tomar en cuenta el diseño. Cada uno de ustedes ya sabe qué diseño tiene, o las características de la hipótesis, según sea el caso. Entonces ahí tenemos ya nuestros sujetos de estudio, la manera como van a estar distribuidas, sobre todo para los que tienen un diseño con grupo de control, ya sea de cohorte o de casos y controles, que es algo un poquito más complejo. Y justamente eso también conversaremos en nuestra clase práctica. Además, ahora es la propuesta del proyecto. El detalle es cuando ejecutemos. Al momento de ejecutar, evidentemente ahí debo tener la seguridad de estos cálculos. Bueno, hecho todo esto, vamos a, en nuestro proyecto, ver la recolección de datos. Y la recolección de datos ya es la ejecución, ¿no? Esta ejecución, ¿no? Es la ejecución del proyecto, que lo haremos, eso sí, en tesis 2. Hoy no vamos a ejecutar nada, como ya saben. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Estos datos, los datos que voy a recolectar, tengo que analizarlos. Análisis, ¿no? Justamente les comentaba hace un instante que estos días hay muchos grados y todos los días me están entregando tesis ya concluidas, ya sea para dictamen, ya sea para réplica. Y este es uno de los elementos que se ve con, digamos, con cierto detenimiento, ¿no? Primero, si la muestra es adecuada, si fue calculada. Luego, cómo se recolectaron los datos, que eso es sencillo. Y lo más importante, cómo es el análisis de los datos. ¿Por qué? Porque del análisis de los datos que voy a analizar, voy a sacar los resultados de mi tesis, ¿no? De este análisis voy a sacar las conclusiones, ¿no? De este análisis voy a hacer la discusión. Entonces se imaginan, si no lo hago bien, lo que termina digamos, la finalización de mi tesis tampoco va a estar bien. Por esa razón tenemos que darle la importancia correspondiente. Bien, eh, para ello, pues recordamos la estadística, ¿no? Y es un comentario breve que voy a hacer porque ya hemos visto también la semana pasada, con el apoyo del doctor Franklin, recordar simplemente que a través de la estadística nosotros vamos a poder utilizar
algunos métodos matemáticos y algunas técnicas. Tenemos que usar ello, ¿no? ¿Para qué? Por un lado, para recolectar los datos. Esta es la recolección de datos, ¿no? Y por otro lado, para el análisis de los datos, ¿no? El análisis nos va a decir qué significa los datos recolectados, ¿no? Eso nos va a decir el análisis. Entonces, y por consiguiente, ese significado, esa explicación de los datos es la conclusión, pues, de mi trabajo de tesis, ¿no? Entonces, de ahí es que jalamos un poco el rol de la estadística, ¿no? Y como hemos visto en el diseño, como hemos visto la semana pasada, a mí me va a poder, eh, me va a ayudar, de hecho, al cálculo de los sujetos de estudio, del número, pero también me va a ayudar a la distribución de estos sujetos de estudio. Eso lo hemos visto ayer. Eventualmente hemos visto anteriormente, sobre todo cuando hemos hecho variables, nos va a ayudar a calcular los sesgos, ¿no? Entonces allí utilizaremos algunos métodos estadísticos. Ya hemos visto, sobre todo del análisis multivariado, pero esto va a depender del diseño, ¿no? Y a su vez, antes del diseño va a depender del tipo de investigación. Si estoy haciendo un descriptivo, que ninguno de ustedes lo está haciendo, pero sí estoy haciendo un analítico, y de este analítico, ¿cómo o qué tipo de variables tengo? Todo esto lo hemos revisado, ¿no? Lo hemos revisado con bastante detalle. Entonces, estoy seguro que los que han seguido la secuencia del curso y de las clases no tienen mayor dificultad, y probablemente los que tengan dificultades son los que, pues, prácticamente no han seguido la secuencia, ¿no? Eh, bien, por otro lado, también la estadística me va a ayudar a saber con qué confianza voy a trabajar, usualmente 95%, como hemos visto ayer. Me va a ayudar a validar mi instrumento cuando tenga que validarlo. El instrumento, por ejemplo, con el uso de un Crustal Wallis, eh, posiblemente vamos a validar la mayoría de vuestros instrumentos. Lógicamente me va a ayudar en el análisis, ¿no? Y esa es la idea de la conversación de esta noche, ¿no? Y finalmente, con los resultados, tomaré alguna decisión, ¿no? Si yo encuentro, bueno, digamos, encuentro mayor mortalidad en un grupo que en el otro, tendré que decidir algo al respecto, ¿no? O si yo encuentro mayor transmisibilidad de una patología en un grupo que en el otro, tomaré alguna decisión. O si yo encuentro que un factor asociado a una patología X es mucho más frecuente que otro factor asociado, tomaré una decisión, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se refiere. Bien, entonces, disculpen, el,
Lo que nos interesa es que nuestros resultados sean buenos. Los resultados del estudio tienen que ser buenos, ¿no? Entonces, si hablamos de calidad, calidad no es otra cosa. ¿Cuál es el sinónimo de calidad? Hacer bien nada más, ¿no? Hacer bien, hacer bien lo que tengo que hacer. Entonces, si yo hago un buen proyecto, hago un buen procesamiento y hago un buen análisis, de hecho que mis resultados van a ser confiables. Una de las maneras de ver la calidad de los resultados es la validez de esos resultados, ¿no? ¿Y en qué medida esta validez se tiene trascendencia, ¿no? O es una validez interna, es decir, la validez de los resultados propiamente dichos como producto del trabajo de investigación, o es una validez externa, es decir, la capacidad de poder utilizar nuestros resultados, eh, de poder socializarlos, de poder extrapolar, ahí la palabra, de nuestra muestra a la población. Entonces, tenemos que garantizar esos dos tipos de validez, ¿no? Eh, para ello, ¿no? En la validez interna, por ejemplo, tenemos que cuidar de que no hayan errores de selección. Para eso es muy importante, como lo hemos mencionado varias veces y la clase anterior también, los criterios de selección, ¿no? Es decir, sobre todo los que son los criterios de inclusión, que también ya lo conocen, ¿no? O tenemos que revisar si tenemos efectos confusores o si tenemos error de información. El error de información básicamente es al momento del recojo de datos. Entonces debemos prever estos elementos. Debemos adelantarnos y prever en nuestra propuesta de análisis de datos, no, desde el diseño, ¿no? Desde el diseño, yo debo prever cuál es la posibilidad de que se presenten este tipo de errores y cómo contrarrestarlos. Bien, ¿qué debemos hacer? ¿No? Entonces ya tengo los datos. Entonces vamos a proyectarnos hacia el futuro, hacia el próximo semestre, y ya he recolectado los datos. ¿Cómo voy a analizar mis datos? Y esto es donde se pone en el plan de análisis de datos, ¿no? Eso es lo que debo poner en mi proyecto ahora. Si pudieran escribirlo ahora sería ideal, ¿no? No es mucho que escribir, son pocas líneas que hay que escribir. Y luego ya le dan forma, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? El plan de análisis de datos es esa proyección, ¿no? ¿Cómo voy a analizar los datos que voy a recolectar? Porque ya ustedes, todos ustedes sin excepción, saben qué tipo de variable tienen. Eso lo saben, pero hace rato, ¿no? Ya saben si su variable es cuantitativa o su variable es cualitativa. Eso ya saben. Por consiguiente, ya saben que vuestro análisis a priori va a ser un análisis multivariado o va a ser un análisis bivariado.
¿no? O univariado. Eso ya lo sabía, ¿no? Solamente sabiendo qué tipo de variable tengo. Además, esto ya lo han puesto ustedes en su operacionalización de variables. También todos ustedes ya saben, en base a estas variables, cómo está planteada vuestra hipótesis. Es decir, si es una hipótesis de una cola o de dos colas, es decir, lo que habíamos explicado, ¿no? Si una de sus variables va a condicionar que la otra variable aumente o disminuya, o si entre sus variables, a pesar de haber asociación, no se sabe si va a aumentar o va a disminuir o no va a pasar nada con la otra variable. Esa es la única diferencia. Eso también ya lo saben. Todos han propuesto, han hecho su hipótesis. También todos ya saben el tipo de investigación que estoy haciendo. Todos ya saben que su investigación no es descriptiva, porque la universidad nos ha recomendado que no va a aceptar investigaciones descriptivas, y eso lo dijimos desde el primer día de clases. Y todos saben que su investigación es explicativa y que dentro de ello la mayoría es analítica. Todos ya saben, ustedes saben que vuestro diseño casi de todos es observacional y de dos de ustedes no es experimental, pero es cuasi experimental o cuasi, ¿no? Eso ya saben, eso ya saben ustedes. Todos ustedes saben que si vuestro observacional es con grupo de control o es sin grupo. Todos ustedes ya saben si vuestro trabajo es eh, prospectivo o es retrospectivo. En función de esta información, todos ustedes deberían saber cuál es vuestra población, no quiénes son, sino el número de población. Porque si no saben eso, se supone que todos ustedes ya han hecho su cálculo de muestra en base a la clase anterior, que también es un número. Y también todos ustedes ya deberían haber hecho el muestreo. Es decir, cómo han aleatorizado a sus sujetos de estudio, cómo los han escogido, ¿no? Algunos de ustedes sí tienen estudios que están planteando hacer en primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, onceavo semestre, doceavo semestre. Son dos grupos. Y eso ya sabemos claramente, ¿no? Es un muestreo aleatorizado simple, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, es los que van a hacer el estudio en el onceavo y el doceavo semestre. O un comparativo entre el primer semestre, segundo semestre y el onceavo y el doceavo semestre. Ahí tienen una población, a ver, calculando así a grosso modo, entre el onceavo y el doceavo tendrán más o menos unos 180, no, un poco más, unos 280 sujetos de estudio. Y entre el primer y segundo semestres tendrán unos 150 sujetos de estudio. Muy bien. Esa es la población. Pero no van a hacer el estudio en todos. Entonces tienen que hacer el muestreo. Entonces, de los 280 de onceavo y doceavo semestre, en su muestreo les va a salir más o menos 130. Esos 130 es vuestra muestra.
pero es la muestra de los dos, del onceavo y del doceavo. Y ustedes necesitan tener una muestra de cada uno, ¿no? Eso ya se explicó la semana pasada bien. Entonces tengo que hacer un muestreo del onceavo y un muestreo del doceavo, y la suma de los dos tiene que ser 130. ¿No? Bien, hasta ahí ya tienen claro. Eso lo tienen bastante claro. Entonces van a estudiar con 130 alumnos. Pero cuando entren al onceavo y cuando entren al doceavo, no son 130, son 280. Pero van a estudiar solo en 130. ¿Cómo van a escoger esos 130? Allí viene el muestreo, la aleatorización, ¿no? Y de esa aleatorización salen sus 130 respectivamente, ¿no? Para el onceavo y el doceavo. Eso ya se ha hecho y se supone que eso ya lo deben tener listo. No es muy complicado como se explicó, ¿no? Y si no lo han hecho, pues este jueves y viernes cuando revisemos, de todas maneras, seguro alguien tiene alguna pregunta que hacer al respecto. Bien, hasta ahí hemos avanzado. Vuestro proyecto está hecho hasta ahí, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta solo dos cosas. Nos falta revisar el análisis, que es lo que estamos haciendo ahora, y la última clase, la próxima clase, vamos a hacer los aspectos administrativos, que es súper fácil. Y listo, tenemos el proyecto listo. Bien, entonces, hecha esta previa, este recordaris previo de elementos que ya ustedes saben, ustedes han escrito, ustedes han propuesto, ustedes han desarrollado lo que acabo de explicar en la pizarra, eh, lo que tienen que hacer es ahora proyectar. Ya sé qué tipos de datos voy a sacar. Yo ya sé que voy a tener datos provenientes de variable cualitativa. Yo ya sé que voy a tener datos provenientes de variables cuantitativas y me faltó algo, el antecedente, ¿no? Ustedes han identificado un antecedente más importante que los otros, que están tomando como punto de referencia. Gracias a ese antecedente, ustedes tienen una idea, por ejemplo, del intervalo de confianza que quieren utilizar, por ejemplo, el nivel de error que van a utilizar, eh, por ejemplo, de este antecedente, si están buscando asociación, tienen un antecedente de cuánto fue la asociación a través del odds ratio, etcétera. Tienen ese antecedente precisado que les va a servir para la discusión. Ojo, eso no significa que están haciendo un trabajo idéntico a ese antecedente, porque posiblemente el antecedente que han encontrado es un antecedente parecido a vuestro trabajo, que tiene muchas cosas de lo que están haciendo ustedes y no tiene otras, o tiene cosas que ustedes no están planteando en su trabajo, etcétera. O sea, no puede ser un idéntico, pues, o sea, no, eso es muy difícil, ¿no? Es un antecedente parecido, que les da una idea de cómo se está comportando en otro estudio y en otro escenario el problema de investigación que ustedes están desarrollando. Entonces, eso faltó en el comentario que estoy haciendo. Entonces, en función de todo eso, yo me proyecto y digo todos los datos que voy a encontrar, cómo los voy a analizar. Y como quien dice, la carta bajo la manga es vuestro antecedente, porque este antecedente me va a ayudar a esa proyección, ¿no? Porque me pregunto, pues digo, ¿y cómo han hecho? ¿Cómo han hecho otros? ¿Cómo han analizado? Veo el antecedente y digo, lo han analizado de esta manera. Entonces, yo puedo hacer algo similar, ¿no? Bien. Entonces, teniendo estos elementos,
Ya, pues ya dije un poco más de lo que está escrito acá, ¿no? Conocer las variables, recordar los objetivos. Los objetivos siempre tienen que estar presentes porque no se olviden que los resultados de la investigación son la respuesta al objetivo, son la solución del problema que han planteado, ¿no? Eso no podemos perder de vista desde el inicio hasta el final. Bien, entonces, con el análisis estadístico que nosotros vamos a plantear, voy a ver mis fuentes, ¿no? Pues en primer lugar, voy a ver de dónde eh, recolecto los datos. ¿De dónde? Bueno, algunos de ustedes, en el retrospectivo sobre todo, van a utilizar historias clínicas, entonces tengo que ver la validez de esas historias. Y otros de ustedes, sobre todo los prospectivos, van a ver al paciente. Por eso esos datos son más valiosos, ¿no? Y seguramente al paciente, por ejemplo, le van a aplicar una encuesta. Bien, entonces ahí mi fuente es el paciente y mi instrumento, que sería la encuesta, tiene que estar muy bien hecha, ¿no? En este caso. En el otro caso, mi fuente es la historia clínica y ahí voy a tener un instrumento de recolección de datos. Un instrumento en donde voy a consignar los datos que voy a recabar de la historia. Por consiguiente, también tiene que estar bien hecho, ¿no? Ese es el análisis de los datos, de las fuentes, ¿no? Debo tomar en cuenta la validez, la precisión, la exactitud, la consistencia, sobre todo del instrumento de recolección de datos. ¿Y el instrumento de dónde sale? De la operacionalización de variables, que también lo hemos planteado. Entonces, algunos de ustedes sé que tienen ya instrumento planteado, otros no lo tienen. Pues el instrumento en realidad es para ya la ejecución. El próximo semestre, durante el primer aporte, de todas maneras, nuestro trabajo es levantar la información y para eso tenemos que validar el instrumento. Y ese es el trabajo que se va a hacer durante el primer aporte, necesariamente, ¿no? Y antes de terminar el primer aporte y durante todo el segundo aporte, lo que se va a hacer es la recolección de datos. Ahí sí, recolectar los datos. Y durante el tercer aporte, lo que vamos a hacer, finalizando el segundo aporte y durante el tercer aporte, vamos a hacer el análisis de los datos, ya la construcción de las tablas, de los cuadros, de los gráficos y la proyección de los resultados. De tal manera que terminamos el semestre con el trabajo de investigación concluido. Esa es más o menos la proyección, ¿no? Tenemos que mirarlo de esa forma para que ustedes interioricen de mejor manera por qué estamos hablando de estos elementos, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenga los datos, ¿de dónde recolecto los datos? Tengo que ver si esos mis datos están bien hechos o no, ¿no? Bueno, se van a construir modelos en los cuales se necesite. En nuestro caso no es así. Ninguno está haciendo un trabajo probabilístico. Entonces, no por eso no voy a mencionar otra de los aportes del análisis estadístico, ¿no? Y luego de estos datos,
sacaré la información y de esta información escribiré mis resultados. Esa es la secuencia. Bien. Entonces, ahí lo que vamos a hacer, como ya se mencionó anteriormente, en la clase anterior, quiero decir, vamos a ver si mis variables son asociativas o no, y eso ya ustedes saben, ¿no? Entonces, en función de esta asociación, vamos a determinar el p-valor para ver si es que es mayor o igual al 0.05. Entonces, ahí no hay asociación y debería ser menor a el 0.05. Entonces, sí compruebo la asociación bajo una premisa de que la distribución de mis datos es una distribución normal. Eso es lo que también se habló la clase pasada, ¿no? Bien, ¿qué más vamos a hacer? ¿No? Vamos a tomar en cuenta la distribución de los resultados. Esto, ¿no? Mis resultados van a estar distribuidos de manera normal, esa es la kurtosis, ¿no? Y si tengo duda, entonces puedo utilizar un Shapiro-Wilks o un Kolmogorov-Smirnov para estar seguro de que la distribución de mis resultados, de los resultados, ojo, de los resultados obedecen a una distribución normal, como lo que está en la lámina, o de repente no es una distribución normal, entonces va a requerir otro tipo de análisis, ¿no? Bien, en el caso de nuestras variables no cuantitativas, utilizaremos pues el clásico chi cuadrado o el clásico Taylor Student, por ejemplo, para hacer esta validación. Bien, entonces ya hemos hablado ahora parte de lo que está aquí a la izquierda, pero simplemente haciendo un recuerdo nuevamente, ¿no? El tipo de variables, todo esto ustedes ya saben. Ya lo dije, no vuelvo a decir eso, ya saben. En este momento no pueden estar dudando ustedes qué tipo de variable tienen, eso ya lo saben, ¿no? Luego, para nosotros proyectar nuestros resultados, hacemos nuestra prueba de normalidad, que es lo que acabo de explicar en la lámina anterior, y simplemente veo si mis datos mis datos, los que voy a obtener, van a generar una distribución normal o no, y para eso utilizo estas pruebas estadísticas, ¿no? Con una significancia al 5%, es decir, con el p-valor menor a 0.05, ¿no? Bien, entonces aquí, de las pruebas que son categóricas, voy a utilizar, de las variables que son categóricas, perdón, voy a utilizar pruebas no paramétricas, y de las variables numéricas voy a utilizar pruebas paramétricas, ¿no? Siempre y cuando tengan una distribución normal. Usualmente tienen una distribución normal. Ahora, la mayoría de ustedes, por no decir todos ustedes, están tomando poblaciones homogéneas, ¿no? Poblaciones homogéneas, poblaciones que tienen características muy similares. Entonces, la probabilidad de que estén ustedes proyectando su trabajo en una distribución que no, en una población que no esté distribuida de manera normal es mínima, ¿no?
De acuerdo a lo que he visto y he revisado sus propuestas de investigación, la mayoría van a tener una distribución normal. Bien. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos saber si es normal o no? Bueno, para la aplicación de las pruebas estadísticas respectivas, ¿no? Porque no necesariamente las pruebas van a ser las mismas. Son diferentes pruebas, ¿no? Y lo que buscamos es la validez de los datos, como dijimos al inicio. Entonces, si yo quiero tener datos confiables, datos consistentes, datos válidos, entonces tengo que aplicar la prueba estadística más adecuada, ¿no? Bien, entonces, ahí, por ejemplo, si quiero todavía asegurarme de la normalidad de la distribución, puedo utilizar una ANOVA. Y la ANOVA lo que hace es analizar las varianzas, ¿no? Entonces, las varianzas nos van a demostrar si hay o no hay una distribución normal. Bien, y este es aplicado básicamente a la prueba de hipótesis, por eso es el error tipo 2. No olvidemos el nivel de investigación en el cual estamos trabajando, ¿no? Que también lo hemos mencionado hace un instante. Si voy a tener un análisis multivariado, es cuando tenga más de 2 variables y son variables cuantitativas, básicamente, puro número de origen, ¿no? Variable numérica de origen, a eso me refiero, porque finalmente todas se convierten en números, pero las cualitativas se convierten en números, pero de origen no son un número. Y buscaremos cuál de estos análisis vamos a realizar. Esta es la proyección. Como acabo de decirles hace un instante, ahora en este curso no van a hacer un análisis, van a proponer el análisis. En el siguiente curso, allí sí van a trabajar. Y de hecho, no sé cuántos de ustedes habrán logrado instalar el EPIDAT en su computadora. Ya se estarán familiarizando, pues es un software amigable. Lo bueno es que les ayuda a hacer el cálculo de la muestra, del muestreo, de acuerdo al tipo de diseño, etc. Bien. Entonces, vamos a ver si vamos a hacer un análisis descriptivo. Debemos tomar en cuenta qué es lo que estamos pretendiendo analizar. Vamos a revisar si tenemos confusores o no. Esto es en los multivariados, básicamente, ¿no? El análisis de confusores. Bien. Lógicamente, ¿qué cosa voy a analizar si no tengo resultados? O sea, resultados, me refiero, debo tener los datos, ¿no? Si no tengo datos, ¿qué cosa voy a analizar? Bien, en el análisis descriptivo de las variables, por supuesto debo tener en cuenta qué tipo de variable tengo. Luego, debo demostrar si hay o no hay asociación. Eso ya lo hemos hablado varias veces. Luego, debo demostrar si la distribución es normal o no, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Para la normalidad puedo utilizar ANOVA, si es que es varianza, pero puedo utilizar la media, puedo utilizar la desviación estándar. Si la distribución no es normal, entonces ahí sí, no es normal,
voy a trabajar con la mediana. Ahora, en las variables categóricas, para las variables que de origen no son numéricas, lo que voy a hacer son frecuencias, básicamente, ¿no? Voy a calcular frecuencias. También algo se comentó ya la semana pasada. No voy a poder hacer más análisis más complejos. Entonces, no hago un multivariado, por ejemplo, ¿no? Bien, cuando voy a precisar el objetivo del estudio, era el segundo punto que hemos mencionado, mi objetivo ¿qué es? Voy a buscar asociación. Muchos de ustedes están planteando asociación. Factores de riesgo asociados a tal cosa, ¿no? Entonces, si yo tengo claridad de lo que estoy buscando, por ejemplo, estoy buscando asociación, entonces veré qué pruebas voy a utilizar, ¿no? Pero si busco correlación, ¿no? Que no correlación, si es un análisis bastante numérico, entonces buscaré el Pearson o el Spearman, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son los elementos que hay que tener claridad para la aplicación de el estadístico más adecuado. Entonces, ya sin ánimo de ser muy fastidioso, repitiendo lo mismo, tengo que decir que todos ustedes, cada uno de ustedes, sabe claramente si en su investigación está buscando asociación o si en su investigación está buscando correlación o ninguna de ellas, ¿no? Acá estoy hablando para el caso de buscar asociación o correlación. Porque si simplemente es un analítico sin buscar ello, entonces no es necesario este tipo de análisis, ¿no? O si busco el efecto causal, ¿no? Eso es lo que faltaba, ¿no? Si no busco asociación, no busco correlación, busco el efecto causal. Entonces ahí mi análisis es diferente. Es un análisis bivariado. Bien. El ajuste de confusores, como les comenté hace un instante, es para análisis algo más avanzados, ¿no? Cuando son multivariados, cuando tienen más de 3 variables, y la verdad, creo que todos ustedes tienen básicamente 2 variables. Este es un tipo de estudio epidemiológico porque justamente busca un efecto causal, ¿no? Quiere demostrar si causa o no. Una cosa es buscar la asociación y otra cosa es definir la causa, ¿no? Es un poco más complejo el análisis, buscar la causalidad, ¿no? O sea, no quedarse simplemente en decir está asociado o no quedarse simplemente en decir hay correlación, sino ir más allá y decir es la causa. Entonces ahí entramos ya pues a regresiones, ¿no? Por eso es un análisis multivariado. Ahí está, es un análisis multivariado. Bien. Algunos medidores estadísticos que vamos a tomar en cuenta. Para las variables cualitativas, por ejemplo, cuando yo quiero buscar concordancia, voy a utilizar el coeficiente kappa de Cohen. Ahí está la interpretación del coeficiente. Entonces, cuando haga la aplicación, voy a definir la concordancia entre mis variables cualitativas.
Ahí está la interpretación. En cambio, en mis variables cuantitativas, cuando yo voy a definir la correlación, voy a buscar R de Pearson, Spearman u otro, ¿no? Pearson y Spearman son los más usados, como verán, ¿no? Entonces, aquí ya estoy compartiendo con ustedes qué estadístico voy a utilizar. Reitero una vez más, por enésima vez, ustedes ya saben con claridad qué tipo de variable tienen. Ustedes ya saben con claridad qué es lo que están buscando en su investigación, porque eso lo han escrito en sus objetivos. Eso está escrito por ustedes mismos, ¿no? La mayoría son de asociación, uno que otro son de correlación. Ninguno creo que es efecto causal. Bien, esta prueba no paramétrica de Spearman se interpretará de esta manera. El grado de correlación que hay entre una y la otra variable que ustedes han planteado. Entonces, aquí ya, por ejemplo, si yo tengo una correlación, perdón, un resultado que va entre 0,80 a 1, es una correlación pues fuerte, ¿no? Demostrada, si va en este rango. O lo más frecuente es encontrar acá, ¿no? Una correlación en este rango es una correlación fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el caso del coeficiente de Pearson, algo similar, pero tienen sus interpretaciones propias, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, una moderada correlación yo podré demostrar si encuentro en este rango, por ejemplo, ¿no? Una correlación intraclase. Aquí tengo algo más variado. Coeficiente de correlación intraclase. Si estoy de acuerdo, no, o un acuerdo perfecto, una correlación casi perfecta, moderada, leve, etcétera. O ninguna, ¿no? Ninguna correlación. En el caso del coeficiente de alfa de Cronbach, ¿no? Que es básicamente para la fiabilidad del instrumento, de un test, dice que es del instrumento. Eso aplicaremos ya el próximo curso, ¿no? Ahora no es objetivo de nuestro curso, ni les he pedido tampoco que validen el instrumento. No, ¿no? Pero ya debemos estar adelantando algo, ¿no? Entonces, la validación se hace pregunta por pregunta y se calcula la puntuación que tiene cada pregunta. Y luego se pueden sumar las puntuaciones individuales para tener un total, ¿no? Eso lo haremos al momento de validar vuestro instrumento.
¿no? Y ahí vamos a definir si alguna de las preguntas hay que modificarlas o hay que retirarlas, ¿no? Dependiendo cuál es la fiabilidad que nos demuestre, ¿no? Ese es el contenido de la recolección del instrumento. Y nos genera lo que se llama la consistencia interna, lo que les decía al principio nada más, ¿no? Una de las características que requerimos nosotros de los resultados de nuestro trabajo de investigación es la consistencia interna. ¿Y por qué la consistencia interna? Porque estoy asegurándome, estoy garantizando de que mi recolección de datos va a estar bien hecha. Va a medir lo que quiero medir. Ese es el punto. O sea, no es cuestión de poner las preguntas que yo quiera ya, que por supuesto salen de la operacionalización de variables, sino también es cuestión de darle la consistencia, de que esas preguntas sean realmente las pertinentes. Y no solamente en el contenido de la pregunta, sino también en la forma de estructurar la pregunta. Ese es trabajo para nuestro próximo curso. Y aquí están los resultados, ¿no?, del alfa de Converse para medir la consistencia, ¿no? Si son consistentes o no. O sea, la idea es que por lo menos sea aceptable nuestra consistencia, ¿no? Porque si es de aquí para abajo, no, definitivamente hay que cambiar la pregunta, hay que modificar la pregunta. Bien, ahora, para medir la confiabilidad de nuestros datos, ¿no?, igualmente hablamos de consistencia interna. Para ello, nos apoyamos en la varianza y en la media. Y podemos utilizar también el alfa de Converse, el Q de Richardson, por ejemplo, o la fórmula KR20, KR21. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si en nuestro instrumento, esta es la consistencia, ¿no? La otra, a ver, acá nosotros hemos medido la consistencia interna. Acá continuamos midiendo la consistencia interna del instrumento. Y para ello, si hacemos una sola aplicación, y eso es lo que vamos a hacer, ya les he adelantado, en el primer aporte del siguiente semestre, ¿no? Se tiene que hacer esta aplicación y se tiene que medir y garantizar la consistencia interna de nuestro instrumento. Para ello, pues, tenemos que ejecutar. Ahora, si no tengo bien calculada mi muestra, ¿en quién voy a aplicar? Como verán, es una secuencia necesariamente que viene una después de la otra, ¿no? Y no voy a hacer la demostración como hizo el doctor Franklin, desarrollando la fórmula, pero es necesario saber la fórmula, tener la fórmula bien, ¿no? Lo más probable es de que cada uno de ustedes calcule estadístico ya en el software, ¿no? Ahí está. Entonces, tienen su fórmula cada uno de ellos, como muy bien hemos visto en la anterior clase. Cuando analizo los datos, ¿qué es lo primero que busco? Y este es otro tip, digamos, si cabe el término, para la exposición de vuestra tesis, ¿no? Justo mañana tengo otra tesis, pasado mañana también tengo otra tesis, grado.
cuando presentan, tanto en el trabajo escrito, pero principalmente en la exposición con las diapositivas que expone el momento del grado, cuando vemos los resultados, lo que buscamos es una expresión visual de los resultados. Pueden tener excelentes resultados, pero si no lo saben mostrar, a veces ponen unas tablas con muchos, o sea, hay tantos datos que mezclan allí, que cuando tú ves la tabla, o te demoras en interpretar la tabla, o simplemente ya pues no la entiendes y punto, ¿no? Entonces, ese error no debe suceder. Debemos recordar, y por eso en la parte académica estamos recordando estos elementos, que el análisis de datos tiene su razón de ser, ¿no? Y una de ellas es la expresión visual de los datos, ¿no? Otra es la búsqueda de índices numéricos de resumen, es decir, que los datos que ponga en mi tabla sean los datos útiles, los datos finales, ya, ¿no? No pongo una tabla con 50 datos que al final quedas perdido, ¿no? Tienes que poner lo puntual. ¿Hay asociación? Sí hay asociación. El ratio es tanto, con un margen de error de tanto, punto. Ahora, si el jurado quiere saber más detalles, va a preguntar, para eso son las preguntas, ¿no? Por ejemplo, diría, ¿y cómo has calculado tu OR? Entonces ahí ustedes se explayan, ¿no? Ah, el OR calculado de esta manera, de así, de acá, ya sabía de este lado, del otro, porque yo ya sabía, quería medir la asociación, etcétera. Ya uno se explaya, ¿no? Bueno, eh, también los datos que se pueden agrupar o reagrupar, ¿no? Hay algunos datos que ameritan, por ejemplo, una explicación intervalar. El ejemplo clásico es las edades, ¿no? Cuando trabajan edad, usualmente lo agrupo, ¿no? Por intervalos. Es mucho más sencillo tanto explicar como mostrar resultados, ¿no? También en el análisis de datos, por supuesto, voy a encontrar datos que no corresponden o datos que son extremos, que salen de la normalidad, entonces tengo que manejarlos o no los muestro o los manejo pues de tal manera que demuestro de que no influyen en el resultado final de los datos, ¿no? Y para eso debo tener pues un método adecuado de análisis. En lo posible no me debo de equivocar escogiendo cuál es el estadístico que voy a usar, ¿no? Ahora, la prueba de hipótesis, cuando corresponda, los intervalos de confianza son obligatorios necesariamente, porque ustedes tienen que decir, este estudio, ya saben, ¿no? ¿No? Está al 90% o al 95%. Los experimentales sí, digamos, sueñan con, bueno, postulan a alcanzar 99%, pero casi todos es ideal trabajar con 95%. Lo que ya hemos explicado también, quiere decir que el 95% de mis resultados son verdaderos, lo que significa que queda un 5% de que mis resultados sean falsos. Bueno, es así, ¿no? Entonces es importante hacer ese cálculo también. Bueno, en el análisis de datos, primero voy a describir los datos, voy a inferir los datos,
voy a corregir los datos y sobre todo voy a explicar los datos, ¿no? Voy a explicar los datos, los voy a interpretar. Eso tengo que hacer. Si estoy haciendo un estudio de probabilidades, voy a predecir, por ejemplo. Bien, entonces este es algo de esto tienen que hacer cuando tengan sus datos. Bueno, la teoría de los números que siempre seguramente lo han leído en sus libros de estadística. El número es número, pues, ¿no? O sea, no es un dato frío, ¿no? No es un dato que sea sujeto a, digamos, a subjetividad. En todo caso, no debería ser. El número es número. Es uno, es uno. Es dos, es dos. No, no es que creo que no. Es absolutamente tirano el dato, ¿no? Bueno, esos datos, en los casos que sea pertinente, tenemos que darle su interpretación clínica. En los casos que sea pertinente. O su interpretación epidemiológica, dependiendo del dato, ¿no? Algunos datos no van a ser tan fáciles de explicar, entonces nos generan una incertidumbre que debemos saber interpretar. Bueno, el uso de modelos estadísticos para el nivel predictivo probabilístico. Y bueno, algunos ejemplos de los tests que les he compartido ahora, por ejemplo, el test de Shapiro-Wilks, esta es su fórmula. Pero en la práctica, lo más probable es que hagamos el test en la computadora, ¿no? O el Kolmogorov-Smirnov. También aquí está la distribución normal. Cuando nosotros hablamos de normalidad, por ejemplo, hablamos de un número de 1.96, ¿no? Este 1.96 lo tomamos como un dato estándar de normalidad y se hace una búsqueda en las tablas correspondientes, ¿no? Ahí hacemos una búsqueda cruzada o para el test de Kolmogorov. Bueno, hasta ahí lo que he preparado para la clase de hoy. En términos generales, eso es, jóvenes, lo que hay que tomar en cuenta para nuestro análisis. Muchas veces en los proyectos, cuando ponen análisis de datos, empiezan por decir, no, el presente estudio será analizado a través del software de Excel y los datos recolectados ahí posteriormente se transferirán al SPSS y listo, y eso es todo. No es, así no es como se expresa el rubro de análisis de datos en un proyecto de investigación, sino más bien ser bastante preciso, como lo que ahora he compartido con ustedes, ¿no? ¿Qué tipo de análisis se va a hacer? ¿Qué test se va a utilizar? ¿Por qué razón se va a utilizar ese test? Ese es el análisis, ¿no? Y lógicamente hay que decir, ¿no? Coherente al objetivo, se demostrará la asociación entre las variables a través del uso de test, de tal test, de tal test. Luego también se tendrá que decir, asimismo,
el nivel de confianza de los resultados estarán enmarcados en el 95%, por tal razón, con un grado de error del 0.5 o del 5%, con una P de 0.05 menor que 0.05, etcétera. Esa es una manera, digo, mucho más técnica de escribir lo que pretendo hacer a través del análisis de los resultados de mi trabajo de investigación. Bien,